Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano y el Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de arquitectura Construyendo espacios inspirados en la historia, el cual estará transmitiendo del lunes 22 al viernes 26 de agosto en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual reunirá especialistas e investigadores cuyos trabajos abarcan desde el estudio del pasado arquitectónico meridano hasta su interpretación en el marco de la actualidad, compartiendo con el público no solo una visión histórica, sino también actualizada de nuestra ciudad de Mérida. A continuación recibiremos al doctor Antonio Rodríguez Alcalá, quien es doctor en arquitectura por la UNAM. Ha colaborado en investigaciones, proyectos y obras de restauración y conservación del patrimonio cultural edificado de Yucatán y otros estados del país. Entre sus reconocimientos profesionales figuran numerosas menciones honoríficas y participaciones en bienales. En 2003, funda Arquitectura, Restauración y Ambientes, una firma de diseño enfocada a brindar soluciones integrales con las áreas de proyección, gestión y construcción de variados géneros arquitectónicos, con especial énfasis en la restauración del patrimonio cultural y su puesta en uso para nuevos requerimientos operativos. Ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre diversos temas como la conservación del patrimonio, docencia de la arquitectura, diseño arquitectónico, entre otros. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayap y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-1. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia Nuevas formas de visualización del patrimonio cultural. Bienvenido. Hola, soy Antonio, soy profesor investigador de la Universidad Anáhuac Mayap y miembro fundador del grupo de investigación Pretéritas Urbes, que es un grupo internacional multidisciplinar de base científica y tecnológica que se dedica a visualizaciones del patrimonio arquitectónico. A través de un grupo internacional de diversos actores, de diversos expertos en sus diferentes disciplinas, nosotros proponemos la visualización de escenarios del pasado que generalmente ya no existen hoy, cruzando diversas disciplinas como historia, arquitectura, arqueología, etc. Nosotros podemos ofrecer interpretaciones visuales de estas ciudades y entornos del pasado. Se tiene que utilizar diversos insumos, diversas informaciones que en conjunto nos van a dar una serie de escenarios históricos reconstruidos. Se puede utilizar herramientas de captura de las estructuras históricas como escáneres láser, fotogrametría, modelado tradicional y por supuesto herramientas más convencionales tales como levantamientos arquitectónicos, fotográficos, de materiales, de deterioros, etc., con los cuales obtener una serie de imágenes muy precisas del patrimonio que estamos estudiando, para así conocerlo más a fondo. Este tipo de técnicas, este tipo de insumos, determina en gran medida lo que podemos hacer con ellos y lo que podemos interpretar o sacar de ellos. No solamente se trata de conocer las estructuras físicas per se, sino que éstas están combinadas con otra serie de insumos, con otra serie de factores que pueden ayudarnos no tanto a conocer la materialidad de lo que estamos estudiando, sino esencialmente conocer los escenarios. En algunos casos, las fuentes históricas primarias, archivo, iconográficas, hemerográficas de otro tipo, pueden dar muchísima luz sobre el aspecto que estas estructuras pudieron haber tenido. Sin embargo, aún estas fuentes primarias, nosotros deseamos dar nueva luz o nueva forma de visualizarlas o de interpretarlas, introduciéndolas a modelos digitales con las cuales ofrecer sustento y justificación a los diversos escenarios que estamos proponiendo. En algunos casos, la evidencia
historiográfica, es decir, imágenes, descripciones que nos dan cuenta de las diversas evoluciones que pudo haber tenido un edificio, son de gran ayuda. En ese sentido, lo que nosotros proponemos son visualizaciones transversales y que pueden un usuario verlas a través del tiempo en sus diversas fases. En algunos casos, algunas de estas situaciones o elementos remanentes de las estructuras aún pueden quedar en pie, y estas pueden ser manejadas con lenguajes diferenciados para que el lector pueda saber qué es lo que aún queda en pie y qué es lo que se está proponiendo reconstructivamente. Esta diferenciación o este grado de hipótesis que podemos nosotros ofrecer a través de una reconstrucción es importante para no falsear las lecturas y ofrecer un producto científicamente validado. De esta forma, no solamente proponemos la reconstrucción, sino también las partes de las que no tenemos aún a ciencia cierta cuál era su aspecto, es decir, dejando cierto espacio para futuras investigaciones. Los objetos arqueológicos, los objetos que forman parte del entorno, también pueden ser capturados con diversas técnicas. Algunas de ellas pueden ser fotogramétricas, otras pueden ser interpretadas, y todo ello va aunando a la construcción de los escenarios y de los ambientes históricos. En algunos casos ha sucedido que nos han visto o topado sorpresas a la hora de conocer a detalle estos elementos bajo aspectos que tal vez no hubiéramos podido ver antes sin la ayuda de estas herramientas. En ese sentido, son muy esclarecedoras de aspectos ocultos o no tan conocidos de los objetos y de los inmuebles, por supuesto. Juntando todo esto, podemos nosotros recrear escenarios con un cierto grado de hipótesis en el cual el lector, en este caso el navegador de una experiencia de realidad virtual, puede, mediante una experiencia inmersiva, sentir por diversos canales de información, canales multimedia, el hecho histórico, ya no solamente el edificio o el objeto, sino todo ello conjuntado en escenarios históricamente reconstruidos. Hay que prestar especial atención a todas las evidencias que la historia, la arqueología, la arquitectura pueden abonar para juntas, cruzando toda esta información, poder ofrecer un ambiente histórico aproximado con un cierto grado de realismo que nos permita dar cuenta del hecho histórico. Estos escenarios son una gran oportunidad didáctica, educativa y para conocer la historia bajo otro aspecto. Es importante mencionar que estas experiencias, esas nuevas formas de visualización, no sustituyen las formas clásicas en las que se hace historia, sino por el contrario, son un excelente complemento en la que el usuario, si desea conocer más, si desea profundizar más en la historia, entonces puede acudir a esas fuentes primarias, a esos estudios historiográficos, en las que indudablemente podrá profundizar sobre estos temas. Son un complemento visual, pero también tiene su propio grado de aportación científica, es decir, las reconstrucciones históricas, cruzando toda esta información, ofrecen su propia visión de los hechos y por lo tanto su propia forma de interpretarlos. Es lo que se ofrece al lector, dando todavía aún así margen para que el lector saque sus propias conclusiones y haga sus propias interpretaciones.
Una parte muy importante de las reconstrucciones históricas o de los escenarios virtualmente reconstruidos involucran a la gente. Ningún proyecto de estos se puede considerar completo si no incluye la experiencia del usuario. La experiencia del usuario es, de hecho, no solamente la parte que suele quedar al final de un proceso de investigación de un escenario histórico virtual con inmersión o sin inmersión, sino que debe considerarse en el flujo de trabajo desde el mismo principio del proyecto, ya que los usuarios van a validar la veracidad y la inmersión y la jugabilidad, y de alguna forma ellos también tendrán sus propias experiencias al utilizar estos dispositivos. En algunos casos también tenemos que considerar, y no lo hicimos al principio en algunos de los proyectos, pero ahora ya lo consideramos, la inclusión y la accesibilidad total a este tipo de experiencias. En un caso que tuvimos muy interesante en la ciudad de Guatemala con el auto de fe en 1554, nuestro primer usuario fue una persona en silla de ruedas. Fue interesante ver, por ejemplo, cómo no habíamos previsto desde el principio ciertos movimientos importantes en una experiencia de inmersión, como es la rotación o los warpings, o los movimientos normales que para una persona sin algún tipo de discapacidad motriz, auditiva o visual, podría realizarlos. En este caso, esta usuaria recibió asistencia por parte de uno de los asistentes que también estaba, esperando su turno para tomar parte de esta experiencia. Hoy nuestros proyectos, la inclusión y la accesibilidad son sumamente importantes, puesto que este tipo de experiencias de hecho suple la falta de accesibilidad natural que pueden tener algunos sitios y monumentos históricos en aras de su conservación. Precisamente este tipo de experiencias, este tipo de nuevas visualizaciones, debe incluirlos a todos. Debe considerar a todos los tipos de usuario posible. También es interesante mencionar que en la experiencia de ofrecer al público los resultados o la fase en la que estemos trabajando, todos deben ser incluidos también. En los videojuegos, por ejemplo, los jugadores activos tienen un rol, pero los jugadores pasivos también lo tienen. Es decir, se debe prever para ellos el equipamiento y la infraestructura y los dispositivos necesarios para también ellos disfrutar de forma pasiva lo que un jugador activo está haciendo. Y de esta forma, él a su vez, o ella a su vez, al tomar su turno, podrá continuar de alguna forma la experiencia, los movimientos que el jugador precedente tuvo. En ese sentido, un escenario históricamente reconstruido es también una construcción colectiva entre los usuarios, que poco a poco, y por decirlo así como por turnos, van relevándose en las tareas de ir explorando y conociendo cada vez más del mundo virtual. Si la experiencia está correctamente instalada para los usuarios, estos podrán ser mutuamente enriquecidos, ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Por lo tanto, es sumamente importante también la experiencia de usuario mediante encuestas de satisfacción, cómo les fue, cómo lo sintieron. En nuestra experiencia en este proyecto previo, vimos que no solamente personas con algún tipo de discapacidad pudieron disfrutar de la experiencia, sino de rangos de edades muy amplios, desde los 5 o 6 años hasta los 85 años. Muy pocas personas tuvieron una predisposición negativa hacia equipos o dispositivos de inmersión total, lo cual es algo que también no debe descartarse, y para ellos justamente existen las experiencias de juego pasivo o con algún tipo de dispositivo no inmersivo. Es también importante mencionar que en el caso de las experiencias que incluyen muestras híbridas, sean con piezas reales, arqueológicas o históricas, más la experiencia de realidad virtual,
es algo muy apetecible, es algo muy deseable porque el usuario puede hacer el vínculo entre lo físico y lo virtual, entre el objeto patrimonial real o físico que tiene a su alcance y cómo éste puede estar situado en un contexto hipotético de uso original. Esto ya desvincula o vamos a decirlo, retira el atavismo de que el objeto está aislado, de que el objeto es parte de un mundo. Este último proyecto en el que estamos trabajando, muy importante, es el auto de fe de Maní de 1562, en el que ya estamos incorporando estas nuevas experiencias y conocimientos, y en el que por razones de pandemia no lo vamos a hacer inmersivo, pero que va a tener muchos más elementos importantes de conocimiento de cómo era un auto de fe y las diversas fases en las que esto estaba hecho.